Y esa idea principalmente se transfiere a que nosotros como profesores nunca dejamos de serlo. Y por tanto tenemos también, sí, ese elemento adicional más científico o formal, en el cual también construimos, pero desde bases más pedagógicas. Eso es un poco la idea. Y por tanto, cuando decíamos también de que efectivamente la idea que, al menos el discurso que he tratado de señalar siempre es que cuando uno entra a una carrera de formación inicial docente como profesor, es una decisión para la vida, que vas adquiriendo insumos, estrategias, herramientas, como usted quiera llamarlo, principalmente para formalizar en otro contexto un proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero la mirada de Durkheim es que los procesos se van formalizando. Es más, también hablaba un poco sobre la mirada de Platón, Sócrates, cómo ellos fueron educando y cómo se fueron formalizando los procesos de enseñanza a partir de mentorías y de tutorías, un poco mucho más individualizadas, donde se va formalizando la educación de la vida, de los saberes, a procesos un poco más formales que con los discípulos que tenían estos grandes filósofos, y por tanto en una situación, la educación ha sido un proceso histórico que ha estado siempre en la vida de los seres humanos. Y eso no se puede desconocer. Lo hemos ido formalizando, que eso es distinto en procesos pedagógicos. Lo que quiero señalar con esto también es que desde el punto de vista de la educación física, esos elementos también son esenciales. Y son esenciales además también porque cuando el currículum, y ahí vamos haciendo una analogía un poco con el currículum vigente, cuando el currículum actualmente nos dice, bueno, tratemos de que el individuo, el ser humano, sea capaz de continuar una vida y práctica de actividad física sistemática, de ejercicio físico sistemático, independiente de los procesos formales, es ahí donde también tenemos que repensar nuestro rol, desde un punto de vista educativo. ¿Qué estamos haciendo para que esa situación se pueda mantener en el tiempo? ¿Ya? Y eso es importante que lo podamos también tomar conciencia con respecto a eso y que nuestro rol es sumamente relevante, ¿ya? Y por tanto, la invitación es que como pedagogos ahora, no solamente como profesores de educación física, sino que como pedagogos también, vayan ampliando un poco la mirada con respecto a que los procesos de educación física son inherentes, son indivisibles a los elementos que se den pedagógicamente. Incluso los procesos de entrenamiento, de formación del entrenamiento, tiene bases pedagógicas, pero también un alto componente educativo cuando se asume el rol como tal. No sé si me explico bien un poco la idea que quería transmitir con eso. ¿Ya? Hoy día, estimados profesores y profesoras, bueno, como señalábamos la semana pasada, yo les agradezco la asistencia hoy día porque evidentemente estaba un poco más al libre albedrío, a la autonomía, a las decisiones que ustedes puedan tomar, pero yo creo que luego de unas semanas de movilización, de varias semanas de paralización, perdón, no es bueno, o sea, es siempre bueno mantener la comunicación y la continuidad, ¿ya? Con respecto a lo que vimos la semana pasada, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud que que haya quedado ahí dando vueltas y que ni siquiera con que tampoco la visualización de los videos y de las presentaciones han sido suficientes para resolver esas inquietudes? ¿Mm? Ornella, no sé si logré representar la idea que de lo que usted quería señalar. Sí, sí, no, y mucho más, profe, usted es seco, quiero ser como ¿Ya? usted. Lo importante, chiquillos, es que ojalá podamos tratar de tener estos encuentros de tarea, de discusiones, de lectura, que nos vayan fomentando un poquito más la lógica y que nos vayan ampliando el paraguas. Yo creo que eso es interesante para ampliar las posiciones. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora, vamos a presentar un resumen del video que estábamos visualizando hace 2 o 3 semanas, que guardaba Profesor, relación con los modelos pedagógicos. ¿Antonia? sí. Eh, es que estaba con mi papá, entonces No tenía se que preocupe. hablar unas cosas, pero sobre pedagogía entiendo que son los estudios de los procesos educativos, es muy amplio, y educación es un concepto general más amplio, perdón, tengo la mascarilla aún, y, eh, pero educación ya lo definió. Sí, señalábamos que era principalmente la transmisión de distintos saberes y conocimientos de un ser humano a otro bajo la mirada de Durkheim principalmente. ¿Ya? Ya, Esa es la idea esencial. Y señalábamos también, insisto, con esta idea es que esa transmisión de conocimiento
no necesariamente está sujeta a estos encuentros formales, ¿ya? Sino que también usted educa en la calle, usted educa, va a educar a su hijo, usted va a educar a su abuelo, a su padre, siempre hay transmisión, y la mirada más antigua un poco es que siempre hay alguien que tiene mucha más experiencia, y Durkheim inicialmente lo asociaba a la edad. Hay unos, los mayores que educan, nuestros padres nunca nos van a dejar de educar. Yo tengo 34 años y evidentemente uno siempre va recibiendo información, y esa información es a partir de la experiencia. Y esa es un poco la gran diferencia también con respecto a la educación. Y si hacemos las analogías también, tiene que ver cómo cada uno tiene posiciones como epistemológicas también, desde la epísteme y los doxas, ¿cierto? De ese conocimiento formal y ese conocimiento que se va adquiriendo en la experiencia. Por eso estos procesos educativos pedagógicos están tan íntimamente relacionados. Y la pedagogía, muy buen desayuno ahí, muy bien, Paula. Y eso implica además también que estos procesos formales, pedagógicos también, te van formalizando también estos procesos educativos. ¿Ya? No sé si me expliqué bien. Sí, ¿Ya? muy bien. Entonces, hoy día, avanzando un poco para continuar un poco lo que indicábamos la semana anterior, es que veíamos, vamos avanzando ya rápidamente, y el lunes de hecho lo vamos a empezar a ver, vamos a empezar a hablar sobre aquellos elementos de los diseños y planificaciones. Hoy día vamos a ver esas diferencias, pero también, bajo mi perspectiva, creo que es interesante cómo nosotros vamos visualizando de que muchas veces las decisiones que tomaron los profesores en el sistema escolar, las decisiones que vamos tomando, que van tomando ustedes como profesores, en distintos ámbitos, en sus lugares de trabajo. Yo sé que muchos de ustedes ya trabajan, tienen nociones del trabajo pedagógico, y eso implica que... ¿A quién le está tirando besos, Paloma? A Matías. Ya. Eso implica también que estos procesos pedagógicos siempre están sustentados y se argumentan en un paraguas superior, y la bajada también en educación física se realiza de la misma manera. Por tanto, hoy día lo que vamos a presentar, el propósito hoy día, es que ustedes puedan identificar esos rasgos característicos de los modelos pedagógicos, y como segundo objetivo de clase es relacionar estos objetivos de estos modelos pedagógicos con formatos de planificación, ¿ya? Con formatos de diseño y planificación. Y por tanto ya nos vamos a ir acercando a por qué diseñamos o por qué planificamos, y cuáles son las grandes diferencias entre diseñar y planificar, y cómo esos elementos que vimos del glosario nos van permitiendo ir colocándolo en cada uno de estos formatos de planificación o de diseño que vamos a mostrar. Y por tanto nos indica que evidentemente en esta fase preactiva que describía un poco, que describe Muska Mostyn y Miguel Ángel Delgado, se puede evidenciar efectivamente cómo nosotros vamos formalizando y secuenciando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es un poco lo que vamos a ver hoy día. Yo voy a presentar alrededor de 6 diapos, evidentemente hay más diapositivas abajo, pero preparé un cuadro comparativo, y donde vamos a ir conversando sobre los modelos y rasgos más característicos de estos procesos pedagógicos, y después podemos ir dando una pasada un poco más rápido. Lo importante es Profesor, que, dígame, esos eran los como de sábana, eso mismo. Hoy día constructivismo. hacemos el resumen de los formatos de diseño y planificación alojados en modelos pedagógicos. ¿Ya? Profe, ¿Nadia? es que tengo una duda Dígame. sobre estilos de enseñanza. ¿Ya? Si es que podría dar como un ejemplo más concreto. Por ejemplo, usted como docente, ¿cómo fue el proceso quizás de como descubrir o darse cuenta en qué estilo con qué estilo o sea, era como el que quería tener como profesor? O si Bueno, fue algo como que se decide o es junto que uno lo decide y además se da como en el proceso. bueno, yo hay una interesante, una pregunta bastante interesante, pero yo me haría otra pregunta a mí mismo, y pensando en voz alta, es que yo no podría definir ahora todavía un estilo que predomine, sobre todo en este contexto, ¿ya? Si vamos a la anatomía específica de los estilos de enseñanza, la estructura, o sea, en este contexto evidentemente es mucho más tradicional, porque nosotros hemos dispuesto los contenidos, los objetivos, tenemos dispuestas las evaluaciones de enseñanza, los instrumentos de evaluación, los criterios, los indicadores, y ustedes no han tenido ninguna participación. ¿Ya? Va Eso variando en el tiempo también, va variando en el respecto a los... tiempo, va variando en la experiencia, mientras yo lo que puedo señalar también desde mi experiencia como profesor es que evidentemente va variando la experiencia, va variando en el contexto. O sea,
los primeros años de formación de profesor Nobel, evidentemente había una alta tendencia a lo tradicional, pero tendría a confundir el estilo tradicional también con un fuerte énfasis en la disciplina. O sea, que no vuele ni una mosca, y eso implicaba enseñanza y aprendizaje. En el tiempo he ido entendiendo también de que mientras más participación, más procesos de socialización se vayan construyendo, es mucho mejor, sobre todo desde el rol de la formación inicial docente, ¿ya? Pero también me contextualizo en el colegio. Yo trabajé mucho tiempo en un colegio con niños con trastorno del espectro autista, y por tanto el contexto también va movilizando un poco tu estilo de enseñanza, en ese caso el mío propio. Por tanto era muy complejo también tratar de estimular procesos que sean más socializadores, participativos y de implicancia cognitiva, cuando el trastorno específico y las características del trastorno así también lo impedían. En cambio, cuando trabajé en jardín infantil, las situaciones eran distintas. Por tanto, yo lo que puedo señalar ahí, Nadia, es que evidentemente uno va transformando el estilo de enseñanza a partir del contexto, de la experiencia, los años de experiencia. En el aula también, yo creo que se los voy a recomendar porque es interesantísimo. Y si usted lo va viendo, cuando yo lo leí también me vi también un poquito en cierta medida en función de las etapas que uno va pasando como profesor o Profesor, profesora. Dígame. pero aún así, si usted va a distintos contextos, todo igual se guía más por un modelo que por otro, ¿no? No creo que cambie como a sábana tradicional. No, es que ahí no confundir los modelos de planificación y diseño con el estilo de enseñanza que indicaba Nadia, ¿ya? Eso principalmente. Ya, Ahora, evidentemente, cuando uno selecciona un diseño de aprendizaje, de planificación o diseño, lo selecciona, es porque también hay un modelo predominante en el contexto nacional, en el contexto macro, pero que también obedece en función también de los propios intereses de las posiciones. Por eso, chiquillos, hablar de posiciones epistemológicas, ustedes en esta etapa es fundamental, porque se han dando cuenta de cómo ustedes van actuando y por qué van actuando. La acción del profesor, la intervención de nosotros los profesores, no es al azar, no es azarosa por ningún motivo. Entonces, un poco dígame. Sí que, a pesar de que el contexto igual regula un poco el estilo que vamos a utilizar, yo creo que la experiencia, sobre todo en los primeros años, es un factor mucho más importante porque a veces uno busca utilizar cierto estilo y aplicarlo, pero se da cuenta que al final lo que está haciendo no es algo participativo, como que siempre volvemos, que lo que hemos mencionado mucho, a cómo nos enseñaron. Y es porque hay un proceso que yo creo que es muy importante, que es cuando el profesor empieza a ceder a los estudiantes sus responsabilidades o decisiones. Y creo que ese proceso de ceder como que puede dar un poco de miedo al principio, y no solo al principio, yo creo que durante muchos años. Entonces, a medida de ir probándolos, ir perdiendo ese miedo a ceder, vamos a ir viendo resultados de esos otros estilos. Pero mientras no podamos ceder, siento que igual va a tender a quitarle un poco de autonomía al estudiante, a pesar de que uno quiera y se identifique con un estilo que tenga más autonomía de ellos. Sí, esa idea es ceder, bastante ceder, claro, generar autonomía, conceder, pero independencia. claro. A Refiere eso me como refiero. que uno siente que lo van a pasar a llevar, ¿por eso? No, y desde la experiencia, creo que todos los profesores pasamos y estamos pasando en un proceso constante de transformación, y estamos alojados bajo lógicas muy tradicionales, ¿ya? O sea, y tiene que ver un poco lo que vamos a hablar más adelante, en las expectativas de los estudiantes a cualquier nivel, en el sentido de qué manera yo tengo tal confianza de que entre ustedes y yo, podamos construir un aprendizaje y un proceso de enseñanza. Cuando estoy alojado, o los primeros años, y pasa, y la experiencia también así lo dice, que uno entiende de que el conocimiento está alojado en una sola parte de la clase. Y soltar eso es muy complejo. O sea, uno podría preguntar, bueno, ¿y qué va a saber el otro? En esa lógica quiero plantear esto, bien sinceramente. Sí, además que ahora está mucho como el tema de que los estudiantes cuestionen al profesor, porque le estamos dando esa herramienta y en verdad eso es lo que se trata, de que cuestionen. Entonces, si nosotros mismos estamos diciendo,
no crean todo lo que le dicen, cuestionen, pregunten, y yo estoy cediendo, y después me veo en un momento en que no sé cómo responder a eso, más que te pasen a llevar, es como no saber manejar esa situación. Así es, y porque estamos también alojados en lógicas muy tradicionales de la enseñanza. Estamos sumamente tradicionales. O sea, uno, vamos a la universidad, donde la universidad, la misión de la universidad es la luz del conocimiento, así ha sido históricamente siempre, y vean cómo disponemos las salas de clases. En educación física, que nos creemos los muy rupturistas, innovadores, trabajo en equipo, vean ustedes, hagan un análisis en qué clases la organización de las sillas, en ese tema tan puntual, cambia la organización. No cambia. Pero también ahí implica evidentemente una responsabilidad compartida, ¿ya? Y eso es importante ir mejorándolo y avanzando en esos términos. Porque evidentemente uno también siempre, yo la crítica o la autocrítica o la reflexión que uno podría hacer ahí, muy desde lo personal, ya que la pregunta me la plantea en esos términos Nadia, evidentemente uno tiene ese temor pues, de decir, bueno, ya, pero hoy día nos sentamos en círculo, ojalá que esa discusión donde generalmente la clase salga de los subgrupos y las preguntas, pueda resultar. El pueda resultar ya es condicionar en que no van a poder los estudiantes. Es Y como el lo miedo al cambio igual, Es el como miedo lo al que, cambio, lo que efectivamente. siempre vimos quizás en nuestros mismos profesores y después nosotros llegar con una idea y cuestionarnos como realmente lo estaré haciendo bien o seré como la única equivocada. Y eso, Como ¿no? Y que efectivamente, cuando ustedes empiecen ojalá en su momento puedan vivenciar esos momentos post pandemia de prácticas docentes con mucha más responsabilidad como hacer una práctica intermedia y una práctica profesional, se van a dar cuenta que los profesores están en el contexto esperando que ustedes lleguen a innovar. Pero también hay contradicciones, porque muchos de ellos te dicen, bueno, pero si para qué vas a enseñar el fútbol o los fundamentos básicos del fútbol, alejado de los fundamentos básicos desde la técnica, y usted llega con una propuesta de enseñar el deporte desde lo táctico. Entonces el profesor también, y tiene que ver con lo administrativo, o sea, hay un montón de situaciones que van cambiando y que te van moldeando también de una u otra manera en tu estilo de enseñanza. Lo que quiero decir con esto también, y para finalizar esa idea un poquito, es que hay un artículo bastante interesante del 2015 de Miguel Ángel Delgado, donde hace una autobiografía, pero con respecto a los estilos de enseñanza. Y va marcando etapas, véanlo, está en el aula porque es bastante interesante, e incluso ustedes se podrían hasta reconocer en algunos momentos. Yo me reconocí en algunos momentos, sobre todo en la primera etapa de formación de profesor Nobel, ya de los primeros años en la práctica. ¿Ya? quería Ahora, agregar una cosa dígame, también, por favor. que creo que igual una de las barreras también importantes a innovar en las estrategias o en los estilos es la presión por tener buenos resultados en pruebas estandarizadas. De repente, ceder ese espacio a los estudiantes, quizás desvía un poco de los objetivos que se necesitan lograr y que se van a reflejar en los resultados de las pruebas. Y quizás también eso frena a los profesores de pasar a otros estilos. Sí, y eso es totalmente, el contexto, chiquillos, profesores y profesoras, nos determina, lamentablemente. Nos va determinando y por eso los cambios son muy complejos también de ir llevando a cabo cuando uno entiende que no necesariamente se está alojado en un sistema individual. Todo proceso es sumamente normativo, o sea, vean ustedes lo que está pasando en educación física con respecto al tema de la pandemia. Si ya se priorizó un currículum a pesar de que se les da libertad a los establecimientos en función de los proyectos educativos, etcétera, pero también se rige. La discusión hoy día también estaba el si ya se hace la evaluación docente o no, qué pasa con el CIMSE o no. O sea, el sistema educativo chileno lamentablemente tiene una lógica, a ver, lo voy a plantear sin contaminar mi posición, sin contaminarlos con mi posición. Pero lamentablemente hoy día el sistema económico del país tiene tanto nivel de permeabilidad o tiene tanto poder, ha tenido tanto poder de atravesar a todos los sistemas que incluso el educativo está sujeto a eso. Y eso es complejo, chiquillos. Entender esa lógica desde ese punto de vista es súper complejo. Tratar de cambiar y tener miradas sociocríticas también es súper complejo cuando el sistema es tan fuerte. ¿Ya?
más adelante, si quieren, podemos hablar de cómo el sistema neoliberal también, o liberal, como ustedes quieran llamarlo, ha permeado, pero evidentemente es complejo, ¿ya? No sé si hay más preguntas. Nadia, el artículo es de Miguel Ángel Delgado y habla sobre su trayectoria de estilos de enseñanza, ¿ya? Y hoy día entonces, en función de eso, lo que voy a mostrar es más bien un poco un cuadro comparativo, eh, y donde vamos a hacer unas comparaciones, valga la redundancia, entre los modelos. Ahora, Ornella, ¿por qué también es tan complejo para usted o el modelo neoliberal? ¿Dónde está Quiero conocer también su posición con respecto a eso y cómo y por qué está tan difícil o es tan fácil asociarlo con respecto a la educación. Todo yo, todo Es yo. que vi el chat ahí, pues, por eso. Está el gualo acá también. Pero es que vi el chat, por eso usted en el chat puso odiamos el sistema neoliberal. Sí, porque ¿Cuáles son esos elementos del sistema, de este modelo económico que te hace odiarlo? lo que pasa es que yo creo que la base como del neoliberalismo como que es como, no sé, encuentro que es como súper potente porque se basa en que haya como una segregación en la población, digamos, como que haya un grupo que tenga como más privilegios y uno no, o sea, y el otro no. Y eso se ve yo creo como en cada aspecto, yo creo en el aspecto educativo, en el aspecto de la salud, y aparte de que mientras siga existiendo como esta forma, digamos, de ver como el sistema, mientras siga funcionando para este sector como que toma más fuerza, como a costas del otro. Entonces, para mí no es así, para mí no deberían haber como dos grupos y uno más beneficiado que el otro, porque no, pues porque llega como al... Eso, hay que... Rafa, por favor, súmate Sí, a que Rafael, hagamos eso le iba un a pedir. debate, Una idea breve con respecto a este. quemémoslo todo. Gracias, Ornella. Sí, yo creo que acá les voy a dejar otra pregunta también, antes que Rafael no intervenga. Yo creo que también más allá del sistema, desde nuestro rol de profesores, fuertemente hay que pensar también un poco en el rol del Estado. Y ahí es importante conocer qué rol juega el Estado también en función de la educación. Vean ustedes también, vayan a ver también cuál es el rol que le atribuye la familia con respecto a la educación desde la Constitución. Entonces son elementos, chiquillos, que hay que revisar. Nosotros tenemos la obligación de conocer para poder opinar, tener una opinión argumentada. ¿Ya? Y esa también es la invitación un poquito. ¿Ya? Voy a mostrar la presentación, en definitiva, que estábamos visualizando. Ahí estaba viendo el mapa. Y no sé si lo ven bien. Por favor, si alguien tiene alguna duda, solamente interrumpen, Rafael, cuando se quiera conectar también, o perdón, cuando tenga posibilidades de audio, lo interviene, no hay problema, ¿ya? Acá entonces los propósitos son, como les decía, revisar estos elementos esenciales del currículum, de los modelos pedagógicos que permitirán sentar las bases en el diseño y la planificación, y luego iríamos a ver modelos pedagógicos y diseños de clases o diferenciación entre diseño y planificación. Ese elemento es importante visualizarlo. Yo había asumido un compromiso con ustedes, por tanto este compromiso principalmente trata de mostrarles una hojita de ruta, una hoja de ruta que nos permita orientarnos y cómo hacer la vinculación entre las ideas que vamos exponiendo hoy día de hoy. Por tanto, señalábamos, Matías, hagamos la construcción de este mapa en conjunto, ¿ya? ¿Qué relación entonces podríamos encontrar entre la didáctica y la fase preactiva que propone Muska-Moston? O Álvaro, o Javier, ¿por qué se relaciona la didáctica de la educación física entonces con esta fase preactiva? Félix, Hernaldo, vamos muchachos. Vamos profesores, vamos profesores. Una idea, alguien que quiera establecer una idea entre esa didáctica y esta fase preactiva. ¿Por qué se relacionan con respecto a eso?
Paula, ¿vamos? Profesor, con la fase preactiva se refiere como a cuando tienes que captar la atención y motivar a los estudiantes. ¿Antonia? Sí, No necesariamente, no precisamente en realidad. Eh, ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Paloma? Sí, es porque la fase preactiva tiene que ver como con toda la parte como de la planificación, elegir como los estilos, por eso como va harto con la didáctica y el diseño. Bueno, lo que sale ahí. No, perfecto, perfecto. La fase preactiva, recuerden que es esta etapa de decisiones previas que tomamos los profesores antes de la fase activa de implementación. Lo que estamos haciendo nosotros, independiente que sea a través de la virtualidad, es un momento de implementación, una fase activa de la clase. Y por tanto, tal como señala Ornella, a partir de la didáctica, es la ciencia, o sea, este componente que nos permite, que nos permite hacer cuerpo el currículum, también nos va a permitir también visualizar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el proceso de enseñanza-aprendizaje implica también considerar los momentos previos de la clase. Y por tanto, si nosotros hacemos una analogía o establecemos una relación jerárquica con conceptos, evidentemente esa fase preactiva de diseño de clase está vinculada directamente al diseño y la planificación. Ahora, la semana pasada hablábamos sobre las conexiones, la vinculación o cómo ha ido evolucionando el currículum desde el marco curricular hasta las bases curriculares. Lo que señalábamos ahí también es ya sentar las diferencias entre diseño y planificación. Y esos elementos hay que tenerlos, son diferencias mínimas, sustanciales, pero en el contexto nuestro chileno es importante entender esas diferenciaciones, ¿ya? Y por tanto, seguramente más adelante van a ir visualizando que efectivamente muchos de nosotros, o muchos entienden que el diseño y la planificación son elementos distintos, son elementos similares o sinónimos, y no es así. Cuando hablamos de diseño, principalmente nos referimos a traer las particularidades del contexto, traspasarlas en un formato de secuenciación didáctica, considerando estas particularidades del contexto, ¿ya? Por ejemplo, si bien tenemos los planes de estudio, los programas de educación física, donde viene toda esta secuenciación didáctica, orientación que se propone del ministerio, nosotros ahí podemos tomar decisiones en función de nuestro propio contexto. Es decir, usted puede, a través del diseño, y sobre todo del diseño del clase a clase, usted puede incluso traspasar, lograr esos objetivos que se propone el currículum, pero adaptarlo a su propia realidad. Y ese es el diseño, es trabajar con un zoom puntual los elementos de mi contexto a partir de lo que me propone, en este caso las bases curriculares y los objetivos de aprendizaje. Es cómo considero las particularidades de mi contexto para proponer una secuenciación de aprendizaje. Y en cambio, cuando hablamos de planificación, es más bien traspasar y realizar en el contexto, en mi contexto, lo que me propone el currículum, con las actividades de enseñanza, los instrumentos de evaluación que propone, indicadores de evaluación. Por tanto, hay menos libertad, llamémoslo de una u otra manera, para que el profesor pueda contextualizar la enseñanza. Y esto surge a partir también de que la ley establece que los establecimientos pueden generar sus propios planes y programas en distintas asignaturas a partir también de los proyectos educativos institucionales. Entonces, vamos viendo esta diferenciación, evidentemente la vamos a destacar mucho más el lunes, y hoy día es un poco para que se hagan esa idea de cómo establecemos diseño y planificación y por qué en el ejercicio, a pesar de que la ley hoy día nos da ciertas libertades, podemos también avanzar a modelos pedagógicos. El diseño y la planificación está sujeto o ha estado sujeto a lo largo del tiempo a modelos pedagógicos, perdón. Y por tanto, cuando hablamos de modelos pedagógicos, ya veían ustedes en las presentaciones anteriores que hablamos de modelos que son academicistas, conductuales, cognitivos y constructivistas. Así ha sido la evolución de los modelos en Chile. Hoy día, evidentemente, estamos alojados en esta lógica más constructivista, o al menos eso es lo que decimos en el discurso. Complejo también, perdón, me equivoqué. ¿Ya? Y por tanto, cuando hablamos de modelos pedagógicos también, los formatos de diseño y planificación, es decir, el papel donde usted lleva a cabo todos estos principios del currículum, estos elementos del currículum como contenido, objetivos, indicadores, tipo de tarea, etcétera, se van visualizando también en formatos tipo,
de papeles en el cual ustedes transfieren y diseña la secuenciación del aprendizaje. Por tanto, cuando hablábamos en el video anterior sobre la planificación en sábana, evidentemente las características y los elementos que pide este formato de planificación están alojados principalmente en un modelo pedagógico academicista y conductual, principalmente en estas corrientes más conductistas, y luego vamos a ver por qué. Cuando hablamos de modelos pedagógicos cognitivos, evidentemente la planificación heurística, que les voy a mostrar un ejemplo en educación física porque es muy compleja de realizar para los profesores, piensen siempre que todos estos modelos de planificación son más bien para el profesor, ¿ya? Y ahora después, insisto, la próxima semana podemos discutir qué dice la ley con respecto a las horas de planificación destinadas al diseño, qué pasa con la obligatoriedad o no. Creo que es importante que lo podamos discutir, ¿ya? Cuando lo veamos más en el detalle. Y posteriormente tenemos también este modelo constructivista que usa este diseño planificación, este formato de planificación, o formato de diseño, prefiero utilizar, que es en trayecto, que es el que se utiliza mayormente, el que ustedes pudieron conocer seguramente en una práctica intermedia, el que vamos a utilizar también en didáctica, de aquí a la didáctica 3, y tenemos también un modelo de planificación en T, un formato T, que hoy día también, o hace poco tiempo atrás, también estaba un poco vigente en los establecimientos, porque es mucho más simple en cuanto a menos complejidad para trazar ciertos elementos que se proponen en el proceso de enseñanza. Y estos elementos también, estos formatos de diseño, están alojados en modelos pedagógicos. Por tanto, lo que quiero indicar con esto es que la forma de diseñar y de concebir la enseñanza y el aprendizaje está alojado también en modelos pedagógicos. Y su intervención didáctica, de una u otra manera, los estilos de enseñanza, la identidad profesional docente, los modelos corriente y perspectiva en educación física, también van respondiendo a estos modelos pedagógicos. Lo que quiero señalar con esto es que son elementos que están sumamente interrelacionados y que le van permitiendo a usted construir esa identidad que le va a permitir aprender a enseñar. ¿Ya? Si nosotros tomásemos todos estos elementos de la presentación, todas las diapositivas que vimos anteriormente, que son muchas, yo lo que hice acá es más bien resumir esta idea en un cuadro comparativo con ciertas categorías que podríamos visualizar. Por ejemplo, la primera categoría está vinculada a cómo se concibe la enseñanza, cuál es el énfasis con respecto al profesor y el estudiante, el tipo de aprendizaje que se caracteriza en la tercera fila para cada modelo, los formatos de planificación que predominan y el sentido de la evaluación para cada uno de los modelos. Acá, para comprender de mejor manera, para yo explicarme mejor también de mejor manera, tanto el modelo constructivista como cognitivo, lo junté en una sola fila porque tienen particularidades. Después, evidentemente y seguramente en la asignatura de teoría y planificación del currículum o curricular, esto lo van a ver con mucho más detalle. Nosotros acá lo vemos más bien superficialmente para que nos permita entender la lógica de los diseños y por qué diseñamos y cómo estamos llevando nuestros conceptos, términos de educación física, el currículum de educación física, alojado bajo este gran paraguas también, ¿ya? No sé si hay alguna duda con respecto a la primera hoja de ruta que presenté, si fui claro, me expliqué bien. Profe, yo quería saber de por qué separó ¿cómo se llama? La fase preactiva de diseño y planificación. Sí, como eran súper parecidas. No, principalmente porque cuando diseñamos y planificamos, es parte de la fase preactiva, son todas decisiones que yo tomo en la fase preactiva o en la fase de preimpacto. Principalmente por eso es como le quise dar énfasis fundamentalmente que ese diseño y planificación se da en esa etapa, en esa fase del proceso. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Entonces, para ir viendo un poco y ir discutiendo un poco algunos elementos esenciales, ahí yo voy a destacar algunos puntos que me parecen interesantes y que a lo mejor nos va a permitir vincular un poco lo que hablábamos hace un rato con Ornel y con Rafael preferentemente sobre los modelos económicos que van predominando y cómo van atravesando, influyendo en cada uno de los ámbitos de la vida de cada uno de nosotros. Piensen, y por eso lo voy a dejar acá y no lo voy a leer textual porque no tiene sentido, pero insisto, voy a destacar algunas ideas para que esto se convierta más en una conversación y ustedes puedan ir consultando o haciendo también reflexiones e inferencias con respecto al cuadro. ¿Ya?
un poco hemos ido avanzando este modelo academicista tradicional desde el rol del profe, del profesor y profesora, muy centrado en la enseñanza. Por tanto, ¿qué implica? Y esto también está vinculado a contextos históricos. Por tanto, imagínense en un Chile que de principios del 1900, que estaba avanzando desde donde estaba siendo influenciado directamente por la revolución industrial, que permitía además también que las familias en el año 20, 30, 40, después de la crisis también económica en Estados Unidos, se fuera movilizando del campo a la ciudad. Piensen ustedes en ese contexto, donde el cual también el modelo evidentemente es tradicional, los franceses, quienes proponen este modelo también indican que está fuertemente influenciado por el enciclopedismo. El enciclopedismo fundamentalmente se vincula a que el énfasis está en el rol del profesor, pero además también en adquisición constante de mucho contenido, pasar contenido. Y si nosotros vemos también algunas analogías con educación física y los estilos de enseñanza, podríamos señalar también de que cuando hablamos de un modelo más biomédico, un modelo orientado al resultado, que está fuertemente influenciado en la repetición, en la adquisición de la condición física, del cuerpo máquina, del rendimiento, uno podría decir, bueno, estoy alojado principalmente en el sentido tradicional, donde el profesor es quien prescribe cada una de las actividades, las tareas, y busca que el estudiante pueda memorizar, repetir, imitar un movimiento, por ejemplo. Hagan esas analogías con respecto a lo que pasa en nuestra área. Y por tanto, el rol del profesor es quien tiene toda la verdad. No hay verdades relativas, hay verdades absolutas y que esas verdades absolutas provienen del profesor. Ahora, evidentemente, este modelo tradicional academicista responde a un contexto histórico, insisto, donde principalmente se trataba incluso, igual que el modelo conductual, de entregar estímulos similares para grandes cantidades de estudiantes. Y por tanto obedece acá principalmente donde en Chile hay un libro, yo tengo los tomos digitales, no es que ande pirateando libros ni mucho menos, pero si alguien lo quiere los puedo compartir, que habla sobre la historia de la pedagogía en Chile. Tengo los 3 tomos, los adquirí recientemente por ahí, pero ahí uno puede visualizar cómo ha ido evolucionando la historia de la pedagogía en Chile, y ahí uno se va entendiendo que en esa época, en ese contexto determinado, el alfabetismo era muy alto. Ahora, yo, si quieren, les puedo hacer unas preguntas, miren ustedes atrás, con respecto a sus abuelos. Por favor, respóndanme con sinceridad, o quien quisiera abrirse. ¿Cuántos de sus abuelos fueron a la universidad? ¿Cuántos de sus abuelos se trasladaron de vivir del campo a la ciudad? En el 1930, en el 40. La mayoría de mis abuelos, pues. Todos. Y seguramente muchos de ustedes, sus tíos fueron primera generación en la universidad. En mi caso, mis tíos, primera generación en la universidad. Año 80, 90, por ahí. Y por tanto, se han dado cuenta que a pesar de que el sistema ha ido avanzando, hay situaciones que uno no podría desconocer desde el punto de vista educativo, y eso es interesante también. ¿Cómo hacer esa analogía? Piensen bien ustedes también, ahora, con un modelo pedagógico puede permear también en la educación física. Hagan ustedes, rememoren hacia atrás su experiencia como profesores. ¿Qué modelo pedagógico podía predominar también desde el Gran Paraguay y cómo eso influenciaba en las corrientes y perspectivas de la educación física, y cómo estas se están relacionando desde la disciplina con lo pedagógico? Y por tanto también, cuando hablamos del sentido de la evaluación, es de verificar el aprendizaje, es fundamentalmente verificar cuánta capacidad de memoria tienes o de adquisición de conocimiento tienes, pero tampoco veía de este modelo la posibilidad de la aplicabilidad del conocimiento, de la reflexión del conocimiento. Dudas, preguntas, reflexiones, chiquillos. Si alguien tuviese una reflexión, creo que sería interesante que la pudiese compartir. ¿No? ¿Paula? ¿Me hizo la magia? ¿Va a encender el audio? Me amagó. Ya, muy bien.
Y avanzamos posteriormente a un modelo conductual. ¿Se acuerdan ustedes de Pavlov y el perrito? ¿Qué hacía Pavlov y el perrito? ¿Psicología? ¿Lo vieron eso en algún lado, en algún ramo de psicología o no? Paula, ¿qué hacía Pavlov con el perrito? Le tocaba la campanita y él... O era, no era esa. Ya, pero en psicología vimos que tocaba la campanita y él inmediatamente salivaba porque estaba condicionado a que cada vez que le tocaba la campanita iba a aparecer comida. Perfecto. ¿Y la campanita qué vendría a ser? El estímulo. Muy bien, Paula y Antonio, muy bien. Y por tanto, desde la lógica de cómo condicionamos la respuesta, este modelo pedagógico también se aloja tiene esa caracterización. Te estimulo y espero una respuesta que sea común para todos. Nadia, ¿usted quería decir algo? No había respondido a su pregunta del estímulo. No, perfecto. Condicionado. Eso, hay un condicionamiento. Y por tanto, este modelo pedagógico en Chile surge también en la década del 50 y el 60, y lo que nos está la idea, o cómo pasamos de un modelo tradicional, academicista, caracterizado por un fuerte enciclopedismo, pasamos también a un modelo conductual, donde el foco del contexto era un poco aumentar la calidad de la educación. ¿Ya? Por tanto, en un modelo academicista queremos aumentar la calidad, ¿cierto? Aumentamos también cobertura, de qué manera podemos cubrir de mejor manera, cobertura quiero señalar, de qué manera cubrimos de mejor manera a toda la población para disminuir la tasa de analfabetos en Chile. Y por tanto, un elemento característico, ¿quién de ustedes en su casa, de sus abuelos o algo, de sus papás, tiene el silabario? El del patito, para aprender a leer. Yo hace un tiempo lo compré en la Feria de las Pulgas ahí en la Avenida Argentina, porque ese instrumento como herramienta es un elemento característico de ese tipo de modelo. Y acá, chiquillos, profesores y profesoras, si nosotros hoy día la literatura vinculada a educación, a política educativa, habla fuertemente de los procesos de estandarización, pero ya veíamos también de que el modelo conductual en el 50, 60 va estableciendo también elementos esenciales sobre estandarización. O sea, cuando yo apunto a la cobertura y quiero que todos los niños y niñas tengan el mismo estímulo, es porque quiero estandarizar. El silabario, por ejemplo, o la prueba de aptitud académica que surge en ese contexto, en este modelo conductual, es estandarización. Y acá, esto, a mí, perdón, me va a sacar los lentes, pero es increíble cómo en ese contexto también, y perdonen que me apasione, pero cómo también esos elementos han ido calando en nuestras formas de pensamiento también. Estandarizar se trata principalmente de que todos tengamos la misma respuesta. ¿Han visto esa imagen en Facebook, en las redes sociales, donde hay un profesor y moldeando una cabeza, hacer una cabeza cuadrada? Eso es estandarización. Y por tanto esa lógica ha seguido en el tiempo. La PSU es estandarización, la prueba de aptitud es estandarización, el CIMSE, la evaluación docente, todo es estandarización. ¿Por qué? Porque aumenta la competitividad, la lógica del neoliberalismo, aumenta la competitividad, te clasifica, te segrega y te discrimina. A tal punto de que las escuelas que tienen bajos puntajes en CIMSE tienen el riesgo de desaparecer si no mejoran los indicadores. Y esa lógica de estandarización no es una lógica que ha venido en Chile hace poco, sino que se viene visualizando también a nivel no tan estructurada como la que estoy comentando ahora, pero ya estandarización en función de la respuesta del estudiante. Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. ¿Dudas, preguntas, comentarios, por favor? Profe, Nadia, ¿quién fue? Sofía. no, yo. Sí, es que recuerdo, es como una contradicción, porque me acuerdo leyendo sobre la Escuela Nacional Unificada, que era la Es otro tema. que se trató de implementar con Allende, ¿cierto? Sí. No se llevó a cabo justamente por el temor a esa estandarización, pero hacia un extremo, por así decirlo, que iban a salir puros niñitos marxistas, decían. Y ahora la estandarización está, pero hacia el otro lado.
Sí, encuentro yo. no, sí, chiquillo, y esto es bastante interesante. Yo, que para quien le interese y lo quiera, lo que dice la Sofía se refiere a la ENU, la Escuela Nacional Unificada, una política pública en educación que trató de implementar en el gobierno del 70 al 73, Salvador Allende. Vean Machuca, la lógica de Machuca. ¿Vieron Machuca, no? Cuando el niño iba y lo metían en el Saint George. Esa lógica está un poco de tratar de que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Hay un texto bastante interesante de la ENU que es de Iván Núñez. Habla sobre la implementación de la Escuela Nacional Unificada. Pero esa lógica, yo le hice seguimiento, todavía no lo encuentro, trato de comprarlo, no lo encuentro. Es un libro bastante interesante. Yo tengo algunos capítulos nomás por separado y en fotocopia. Pero la lógica de la Escuela Nacional Unificada también viene de Francia. De hecho, tengo unos documentos del año 70 escaneados y que encontré por ahí, le hice un seguimiento en el Congreso, la Biblioteca del Congreso, que uno podría encontrar ese tipo de texto y un poco entender la lógica de cuál era el propósito de la Escuela Nacional Unificada. Pero se dan cuenta nuevamente, no quiero hablar de política, sino que hay también modelos económicos y modelos de pensamiento que van también trazando un poco el modelo pedagógico. Imagínense la lógica de la Escuela Nacional Unificada en un gobierno socialista. Vean ustedes hoy día en un gobierno totalmente de derecha, ¿cierto? O de centro derecha, el tipo de educación que tenemos y el que hemos ido teniendo. Ni siquiera los gobiernos de la concertación, año 90 en adelante, han podido cambiar las lógicas económicas. Cuando la lógica, y hemos tenido gobiernos socialistas. Por tanto, ¿de qué manera es tan fuerte el modelo? Y eso es lo preocupante, ¿ya? Perdónenme, pero esto es interesante esta lógica. Y por tanto, cuando ya aterrizamos lo que pasamos en el aula, nos vamos dando cuenta fundamentalmente que un formato de planificación en sábana general es pertinente a este modelo tanto tradicional, conductual, desde esa lógica donde evidentemente no se evidencia el rol del profesor, no se evidencia también los aprendizajes de los estudiantes, ¿ya? Y después voy a leer el chat porque habían como 43 mensajes, así que me parece interesante, alguien hablaba de la abuelita ahí. Esta lógica también entonces te dice, bueno, declaro contenidos. ¿Qué contenidos necesita conocer el estudiante? Nada más. ¿Cuáles son los objetivos? Y listo los contenidos, las materias. Ese es el formato en sábana. Y te dice, bueno, Paloma, Paula, Amanda, Sofía van a ser evaluadas con una evaluación de procesos, 2 sumativas y nada más. Por tanto, no hay más detalle, es una lista de conductas del profesor, para el profesor. Pero no hay un proceso, no se declara un proceso de visualización mucho más acabado con respecto a las tareas de enseñanza que debe realizar el niño, que debe lograr el niño. Y por tanto, la lógica de los objetivos, voy a mostrar un libro, la lógica de los objetivos está también puesta en el rol del profesor, en lo que va a ser el profesor. Hoy en día, en esta mirada constructivista, y si ustedes incluso vamos a ver luego cómo ustedes pueden proponer estos objetivos de clase o las metas de aprendizaje, principalmente, hablemos de metas ya en este caso, es que vamos traspasando a qué esperamos nosotros que logre el estudiante. Y ese es el tránsito que se ha hecho históricamente, o sea, pensar en qué medida nosotros apuntamos al desarrollo del niño, más que mirarnos a nosotros, sino que el proceso de enseñanza, aprendizaje, está más volcado hacia el aprendizaje hoy en día bajo una lógica más cognitiva y constructivista. Y así hemos ido avanzando, pero esa lógica en Chile, desde el punto de vista del modelo pedagógico, avanzar de un tránsito conductual a cognitivo, recién empezamos el año 90 con la reforma del currículum. También hay que entender el contexto de gobierno militar en los 30, en los 20 y tantos, en los 17 años anteriores, o sea, no hay que desconocer el contexto. ¿Ya? Y eso también es cómo ha ido, y piensen ustedes en la educación física de ustedes. Cómo estos modelos pedagógicos han ido cambiando en función de la educación física también. Traten de hacer esa analogía desde la propia experiencia. Y por tanto, lo que señalamos acá también desde un punto de vista ya del modelo cognitivo principalmente, es que el énfasis está en el aprendizaje,
el énfasis no está en el estudiante, sino que también está principalmente, perdón, en el profesor, sino que está en el estudiante, y ya no hablamos de cobertura, sino que se habla de calidad. ¿Quién tiene idea de cuál es el nombre hoy día de la Ley General de Educación? Del año que nos rige desde el año 2009. Es la Ley General de Educación de Calidad y Equidad. Por tanto, hemos ido avanzando ya desde la calidad a la equidad. Cobertura, calidad y hoy día calidad y equidad. Ahora la pregunta es, desde la educación física, ¿qué tan equitativos estamos siendo? Lo que quiero decir con esto es que no basta que las clases de educación física sean mixtas. No basta con que los colegios tengan proyectos de integración, de inclusión. ¿Antonia? ¿Tiene alguna pregunta? Ah, no, perdón, está activado mi audio. ¿Ya? Esta clase termina a las 12:10, ¿cierto? Ya. Y por tanto, vean ustedes también de que efectivamente nos rige la ley, pero vean ustedes también y visualícense, por favor, como profesores y como profesoras, en qué medida pueden aportar ustedes también a la calidad y la equidad desde su sala de clase. ¿Cómo intencionamos aquellos elementos desde la perspectiva de género, de educación física y derechos humanos? Potente, potentísimo el tema. ¿Sí o no? ¿Qué es hablar de educación física y derecho humano? ¿La educación física es un derecho humano o solo la educación como tal? No, es un derecho humano. ¿Pero de por qué debe ser un derecho humano? Porque el niño necesita poder desarrollarse, las personas también, y también porque merecen derecho a salud, y la educación física es promotor total de salud ¿Y usted y cómo va, conciencia corporal. sí, y usted cómo va a intencionar que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades en la clase? Ay, es muy complicado, yo creo, cuando uno es una y son muchos, pero tener más vínculos, lo que se explica como en las No, prácticas y psicología. Antonia, no me dé respuestas hoy día. A ver, Deme la respuesta cuando estemos, cuando ya esté, cuando, ojalá que en el ensayo. cuando se titule, me diga, profe, pensé en lo que me preguntó hace 2, 3 años atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que las respuestas no las vamos a encontrar hoy día, mañana. Las respuestas las tenemos que ir construyendo en función de cómo soy, cómo visualizo que puede ser mi aporte desde la educación física. Yo creo Y en que la experiencia también. y la experiencia, y yo creo, chiquillos, que ustedes tienen una tremenda oportunidad, pero un tremendo desafío. O sea, a mí en la vida se me hubiese ocurrido que en un momento X, cuando yo entré a formarme como profesor en el 2004, hace 16 años se me ocurrió que en algún momento íbamos a estar hablando sobre perspectiva de género, identidad de género, y jamás se me ocurrió cómo eso iba a tratar de yo reflexionar con respecto a cómo aportar desde la educación física. Un poco... Dale, Sofía. No, termine la idea. No, dale, por favor. Ay, es que un poco alejándome, pero es como en el sentido de el alcance que tiene la educación física en la vida de las personas hasta adultos. Usted, no sé si vieron el video, usted, profe, creo que lo mandó. En un supermercado había una persona que estaba tomando la temperatura y echando el alcohol en spray. Y el tipo se equivoca y en vez de tomarle la temperatura, le apunta con el alcohol y le echa el spray a los ojos a un niño. Y yo lo vi y como que al tiro pensé como el desarrollo de la lateralidad y de la coordinación, y que eso es nuestro trabajo. Hasta ese alcance siento que está nuestra responsabilidad y es la importancia de nuestra disciplina en la vida de las personas. Eso es como un ejemplo muy aplicado a la vida diaria, pero hay varios videos que muestran cómo la falta de educación física te puede afectar en cosas muy cotidianas, y ahí hay un ejemplo muy claro, creo. Y está muy pertinente. Y además piénsenlo también en el contexto de hoy día, en el contexto de pandemia. O sea, hoy día estaba leyendo una nota en el diario
y señalaban también de que la mayor cantidad de jóvenes que han caído por COVID son porque son jóvenes obesos, tienen mayor prevalencia de riesgo. No quiero decir que evidentemente mi énfasis sea, está claro que mi énfasis no es para nada vinculado a la salud. O sea, ya, no es que yo sea poco saludable, pero quiero decir que no es algo que me mueva desde la educación física, quiero dejar eso. Pero piensen ustedes cómo pueden ustedes visualizar esos elementos, educar a la población con respecto a estos elementos también. Profe, Rafael, sí, no sé si le puedo hablar mucho por el audio. Em, a lo que decía, se me ocurrió que de la equidad y todo esto, y a todos los ámbitos que puede influir, se me ocurrió igual cómo se trabaja el respeto al cuerpo de uno y al cuerpo de la otra persona, desde que son chicos las personas, los estudiantes. ¿Cómo se trabaja eso? Respetar el cuerpo de mi compañero, de mi compañera, y respetar mi propio cuerpo, poner mis límites. ¿Cómo eso influye en cosas tan importantes como prevención luego de acoso, de abuso? ¿Cómo la importancia que tenemos dentro de eso? es una excelente intervención. Y primero Porque también hay que... eso, Vale. disculpe, profe, porque eso nos lo va a enseñar, por ejemplo, el profesor de matemáticas. Nosotros somos quienes educamos el cuerpo y mediante el cuerpo también. Entonces tenemos un rol importantísimo. Sí, hoy es súper importante además también, pero ahora la reflexión está en por qué no se le ha dado importancia. Porque hoy día, evidentemente, para el contexto, hay áreas que son mucho más importantes que entender el cuerpo. Sofía. Sí, bueno, un poco respondiendo a cómo lo podemos trabajar, creo que esos elementos están dentro de las actitudes que se declaran en el currículum, pero hay que saber trabajarlas e intencionarlas. Y me gustaría comentar una experiencia cercana que tuve, una amiga que ella, bueno, no es tan chica ahora, pero entró a primero de pedagogía en inglés. Y en este tiempo de cuarentena, sus inseguridades han aumentado mucho, al punto que sacó el espejo de su pieza porque le daba en verdad asco mirarse. Y yo, no sé, se me ocurrió explicarle la motricidad y, y la corporeidad y explicarle que hay que entender que nuestro cuerpo es la expresión de lo que somos y que hay que aprender a agradecer todo lo que nos permite hacer el cuerpo. Y en verdad ella me agradeció mucho y dijo que le encantó como la teoría EFI y en verdad le ayudó. Entonces creo que en verdad si entendemos el poder que tiene nuestra disciplina, sería muy fácil poder llegar a todos esos problemas que existen. Sí, y yo creo que, por ejemplo, no es casualidad que sea una de las peores salud mental que hay acá en Chile, y que no sea casualidad que en niños, en niñas, sea la peor salud mental que hay. La peor salud mental, así como hablamos mucho de somos de los más obesos, también somos de la peor salud mental que hay. Y no es casualidad eso, no es casualidad el sistema que hay. Y evidentemente, o sea, yo creo que hay que cambiar las lógicas de salud y hablar de bienestar. Una humilde opinión. Entendiendo también el bienestar desde la lógica de la motricidad humana. Que no Profe, solamente, no sé. Dígame, Rafael. sí, disculpe. Encontré estos días un documento que entrega el Mineduc, que es de perfeccionamiento docente. ¿Ya? Y respecto como al ámbito emocional y social en tercero básico, recién, cuando las personas se están descubriendo recién y todo esto, y tiene muy marcado dos cosas. De partida, me acordé porque se refirió a lo de la equidad de género, y de partida hay niños y niñas muy marcados, y ayuda como a, ¿cómo decirlo? Motiva a que se perpetúen ciertas características y ciertos estereotipos. Tengo algunas cosas acá, una imagen que logré sacar. Dice, por ejemplo, que las niñas atraen la atención de los hombres, atraer la atención de los hombres en una nueva forma de autoexpresión. Por ejemplo, también dice que los niños no deben... ahora sí, profe, que los niños no deben
que es poco común que puedan expresar sentimientos. Y todo esto no es como para que uno se fije, sino para tenerlos claros y poder ir perpetuando esto, que esto no se cambie. Entonces, ha sido un sinfín de cosas, pero, por ejemplo, también en torno a cuánto espacio ocupa un niño y ocupa una niña. Cuánto espacio físico y cómo mueve su cuerpo. Entonces, perpetuando que las niñas ocupen menos espacio y perpetuando que se expresen menos. Y que el mayor espacio debe tenerlo el niño. Entonces, eso es lo que está entregando el Ministerio de Educación. Y, o sea, una lógica para ir perpetuando lo que tienen las niñas, un listado y un listado para los niños. Dejando a las niñas como dependientes emocionalmente o que andan buscando la atención de los niños en tercero básico. También como el gusto por estos, o sea, perpetuando ya como, ¿cómo decirlo? El gusto en cuanto a algo de afecto, como los afectos que sí o sí debe gustarle a un niño. Así lo deja de claro, hasta eso se está metiendo el Ministerio de Educación. ¿Y qué pasa si es que esa persona, en tercero básico recién, en tercero básico, no se siente niño y no se siente niña, no hay educación para él acaso? Porque aquí no se muestra, está uno o el otro. O sea, ¿cuáles están todas las variantes entre medio? Entonces, de perspectiva de género, cuando hay un ministerio también, de perspectiva de mujer y de igualdad y de género, o sea, es el puro nombre. O sea, se dice que se trabaja el género, pero aquí no se está trabajando para nada, se está trabajando para perpetuar y volver a la lógica del siglo pasado. Eso es lo que me sorprende a mí. ¿No? Es bastante interesante. Ahora, mientras usted hablaba, evidentemente, de las tratativas, desde las perspectivas de cómo se trata el género, la infancia, la educación física en general, las habilidades, el desarrollo, principalmente tiene que ver un poco que las lógicas insisto, con la lógica, la idea de estandarización predomina, ¿ya? Y ahí les quisiera recomendar, hay un artículo que la profesora Jacqueline y yo escribimos con respecto a estandarización en educación, para que le den una mirada también, creo que está en la base, en la carpeta, y para entender un poco la lógica de qué es estandarizar, ¿ya? Y por otro lado también, ya son las 12:11, como dijo la señora de la micro, me pasé, ¿ya? Para cerrar un poquito el tema del constructivismo, evidentemente la lógica está en que cómo vamos a entender este proceso y de qué manera podemos ir dándole más responsabilidad al estudiante, innovando desde la educación física incluso, para que el estudiante sea un poco más protagonista, desde los estilos de implicancia cognitiva, desde los estilos que fomentan la creatividad, etc. No se preocupen, yo el día lunes voy a continuar con el resumen de los diseños de clase, así que, porque evidentemente son elementos que no hay que descentrar. Yo sí les voy a pedir que ahora esta última unidad vamos a ir trabajando también un poco con modelos de aula invertida. Un modelo de aula invertida se implica también de que ustedes nos vamos a subir documentos y ustedes tienen que llegarlo con las lecturas previas para ir avanzando un poquito en la discusión, ¿ya? Profesores, profesoras, yo solamente quiero señalar que me ha gustado mucho la clase de hoy día, ¿ya? Creo que ha sido sumamente enriquecedora, ¿ya? Y creo que el nivel de conversación hoy día hace tiempo no lo vivenciaba, ¿ya? Así que les quiero agradecer por este espacio de discusión, que evidentemente cuando uno dice que no se puede discutir entre estudiantes y profesores en función de reflexión, bajo este formato, yo discrepo ahí un poquito, ¿ya? Así que eso, me voy muy contento por lo que vivenciamos hoy día. Profe, la Paloma preguntó algo de los libros. ¿Paloma? No, profesor, que planteó que dijo que tenía unos tomos ahí escondidos que Mándenme creo que un era de la correo. pedagogía en Chile, creo, no me acuerdo muy bien. Sí, Eso mismo. mándenme un correíto, si quieren, y yo se los puedo enviar, ¿ya? Igual Ya. quiero. Sí, mándenme un correo, no hay problema, ¿ya? Para que los tengan ahí. Dale, ¿Ya? manda. Profesores, en honor al tiempo, ¿alguna pregunta, inquietud, reflexión, comentario? Yo quería decir que de verdad la clase estuvo súper interesante, muy interesante, me gustó demasiado. No opiné, pero realmente me gustó mucho escuchar la opinión de los demás, que participaran todos, me gustó. Sí, tratemos de avanzar en eso, ¿ya? Para que no siempre sean monólogos, sino que discutamos, chiquillos. Si ustedes también tienen conocimientos, tienen experiencia,
y es sumamente válido, po. Y, y con esto cierro, la universidad no puede estar en la lógica del colegio. La universidad tiene que estar en función de levantar conocimiento, de crear conocimiento, y nosotros como profe de educación física no podemos estar alejados de eso también, pues si no sería nuevamente tecnificar nuestra labor. ¿Ya? Y lo otro, con esto sí me despido también, ahora sí me despido, es que la invitación es que fórmense. Yo espero que ustedes se sigan formando como magíster, como doctores, doctoras, pero además también fórmense, no solamente en educación física, fórmense en política pública, en pedagogía, en ese tipo de, porque también es la forma de poder hacer cambios también, o de llegar de manera mucho más fácil al cambio, ¿ya? Y sean, y de la experiencia les puedo señalar que no solamente se cierren a la educación física, traten de leer elementos de filosofía que les van a permitir comprender de mejor manera cómo esos elementos han permeado la educación física y cómo la podemos entender de mejor manera para poder explicarla de mejor manera. Hablar del cuerpo tiene otra lógica. Hablar del cuerpo también es mirarlo desde Foucault, desde la subjetividad, desde allá arriba. O sea, acá está el cuerpo, pero la lógica, acá está el nivel de hablar de cuerpo, ¿cierto? A este nivel, ahí, en mi barbilla. Pero para entender por qué hablamos de cuerpo, de corporeidad, etcétera, un concepto que ha levantado harto Rafael hoy día, hay que estar acá. Hay que entenderlo de una mirada mucho más grande. ¿Ya? Eso. Gracias totales. Nos vemos el lunes. Dios mediante. Gracias a usted, profe. Gracias, profe. Cuídese. Chao, chao. Voy a subir la grabación. Eso está grabado, así que